Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga nuevamente. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche nuevamente la palabra del Eterno, la enseñanza del Señor. Desde la ciudad de San Lorenzo le estamos hablando desde la República del Paraguay para el mundo entero. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos acá en Paraguay, en primer lugar. También como siervos que hemos nacido en la Argentina y también estamos trabajando, porque obviamente llevamos también cada tanto la palabra a la Argentina. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos también que se están conectando desde la República Argentina. Sean todos bienvenidos en el nombre de Yeshua, y también un saludo muy grande por haber servido al Señor también en la República Oriental del Uruguay. Un saludo muy grande a todos mis queridos hermanos. No hacemos acepción de personas, es por el hecho de que hemos estado principalmente trabajando en este lugar, y también saludamos a todos los que van a estar sintonizando. Ustedes pueden decir desde qué lugar nos escuchan, y entonces eso será muy grato para nosotros también y poderles saludar. Saludamos entonces a la familia Fernández en Buenos Aires. Gracias por las bendiciones. Querido pastor Fidel Riquelme, también que el Señor lo bendiga, de la ciudad de Roque González, acá en Paraguay. Mi amada esposa Cristina María, siempre apoyando y ayudando a que los hermanos puedan estar sintonizando también esta audición online. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Y esperamos entonces un poquito a que los hermanos se vayan conectando. Como les digo, estamos trabajando acá en Paraguay, estamos abiertos a que ustedes puedan comunicarse para que nosotros hagamos algunos seminarios especiales en las congregaciones, aún reuniones de hogar, y obviamente esperamos este año, no tenemos todavía nada marcado, veníamos diciendo poder viajar también a la Argentina nuevamente para llevar la palabra del Señor. Allí hay algunos grupos. Estén orando por nosotros. El Señor está obrando. Hay mucha gente que ha quedado en situaciones, digamos, delicadas en diferentes lugares, y la tecnología en este caso se ha convertido en una bendición, como siempre digo, si la utilizamos bien para la gloria del Señor. Hay mucha gente que se está fortaleciendo. Por eso pedimos oraciones para nuestro hogar, nuestro matrimonio con Cristina, el Ministerio de Enseñanza Masada y cada uno de los movimientos que estamos haciendo para honrar al Señor, y más que nada para que la gente pueda conocer el verdadero camino, sin ningún tipo de adulterio, sin sacar, sin poner. Nuestra meta es poder compartir una palabra pura, una palabra poderosa. Estamos entonces hoy nuevamente prosiguiendo con la unción verdadera número 7. Tenemos para un tiempito más con esta cartilla, no mucho más, pero hay para un tiempo más. Y voy avanzando también, por eso agradezco las oraciones con esta cartilla que he titulado Seamos Santos. Y es una cartilla que me ha sorprendido. Soy una persona que hace mucho tiempo hago mis propios bosquejos bíblicos, pero realmente empecé con una idea y realmente el Señor fue y sigue guiando de una manera realmente maravillosa. Va a ser un material de enseñanza exhortativo que va a ser de gran bendición. Tal vez lo estemos compartiendo una vez terminada esta enseñanza de la unción verdadera. Oramos al Señor para poder darle todo el lugar que se merece a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Venimos delante de ti con un corazón humillado, Señor. Te suplicamos tu gracia, tu favor. Perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones. Señor, tu sangre poderosa tiene la capacidad de limpiarnos. Y también, Señor, danos el poder de tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos empezar a vivir, Señor, en las alturas espirituales. Podamos vivir tu palabra como nunca antes, Señor. En el nombre de Yeshua, bendice a mis hermanos en cada región, en cada localidad. Sean tus ángeles guerreros acampando alrededor de cada uno de nosotros. Tú nos estés librando de toda maldad, Señor, de toda represalia del enemigo. En el nombre de Yeshua, escóndenos en tu presencia
y sea tu gracia maravillosa con nosotros en esta hora, para poder impartir, Señor, esta enseñanza, esta palabra pueda traer luz a nuestro espíritu, alma y cuerpo, y puedas reprender toda oscuridad. Señor, toda tiniebla se vaya para nunca más regresar, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Capacítanos para esta buena obra. Los dones son tuyos, la gracia es tuya, nuestra vida te pertenece. Señor, nosotros no tenemos más que nuestra propia voluntad, el libre albedrío, Señor. Es lo único que tenemos para decidir si seguimos contigo o te rechazamos totalmente. Ayúdanos, Señor, a que las situaciones de la vida nos vayan llevando cada vez más a estar totalmente convencidos y comprometidos con tu persona, con tu camino, con tu verdad, mi Señor. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén. Que el Eterno les bendiga. Sigo saludando a Eliete Samara Molinas. Muchas gracias. El Señor le bendiga. Gracias por los saludos para mi esposa. Emilio Contreras, amén, desde la Patagonia. Fuerza, que el Señor les bendiga. Bien, hermano, pueden abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Estamos en la unción verdadera número 7. Seguimos viendo la obra y la influencia del Espíritu Santo. Y seguimos viendo la parte número 1, que el Espíritu del Señor nos guiará a toda verdad y que nos convencerá de pecado también. Pastor Miguel Amarilla, que el Señor le bendiga. Recibimos la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Apocalipsis 3:14, para continuar con la enseñanza de la unción y entendiendo lo que es la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces veníamos diciendo, como para volver a reconectarnos, vaya repasando, es imposible que el Espíritu Santo esté en un lugar donde no hay verdad, donde no se ama la verdad, donde no se practica la verdad. El Espíritu Santo no se va a quedar, se va a contristar, se va a retirar. Si el Espíritu Santo lo está tratando de convencer a usted o a mí o a cualquiera de nosotros de una situación de pecado, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, y nosotros le resistimos, entonces evidentemente el Espíritu del Señor, aunque es muy paciente, muy tierno, muy amoroso, llegará a un punto donde se va a retirar, y eso es realmente dramático, porque nosotros que conocemos la palabra del Señor sabemos que si no tenemos el Espíritu, no tenemos el sello, la garantía para el día de la redención, para el día de la salvación. Apocalipsis 3:14, acá el Señor está hablando a una iglesia, la Odisea. La Odisea significa en griego el gobierno del pueblo, lo que hoy conocemos lamentablemente como la democracia. Y enseño esto por algunos que son nuevos. Los que me conocen saben lo que pienso al respecto conforme a la palabra del Señor. Entonces nosotros amamos la teocracia, amamos el gobierno del Señor a través de su ley, a través de su espíritu y a través de las personas fieles que Él ha designado, ungidas por el Espíritu Santo, para llevar adelante la enseñanza que Él mismo está poniendo en el corazón de los profetas. Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Ese amén con mayúscula representa al Señor, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, obviamente se está refiriendo a Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. No le está hablando a esta congregación que estaba en un estado de apostasía. Saludamos a nuestra querida hermana Petrona Jiménez, que el Señor le bendiga también. El Señor nunca se guarda nada, ¿no? El Señor siempre es totalmente transparente, sincero. Él es luz, Él habita en la luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Pero estamos viendo que en aquel tiempo, como hoy en día, dentro de las congregaciones ya habían entrado las tinieblas por medio de las doctrinas de demonios. Había enseñanzas que no correspondían a la voluntad del Eterno. Por eso le está hablando a través del apóstol Juan con esta firmeza. Dice verso 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Es una de las expresiones más fuertes que encontramos a lo largo de toda la Biblia, y es una expresión que no es una fábula, es una realidad. El Señor lo hizo con muchas personas en la antigüedad, como la Escritura nos enseña que, por ejemplo, Coré se rebeló contra el Eterno y contra Moisés y la tierra lo tragó. Entonces, hermano, si no queremos llegar a esa instancia de ser vomitados, ¿no? Es una metáfora, o sea, cuando usted vomita expulsa algo hediondo, algo descompuesto que había en su estómago, y eso es lo que hace el Eterno, ¿verdad? Cuando llegue el día, cuando llegue el momento, y pudiera ser que aún el juicio sobre la casa del Señor, o algunos juicios pudieran acontecer todavía antes inclusive de la segunda venida del Señor. Luego dice, y explica en el verso 17, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, o sea, la iglesia, una iglesia arrogante, una iglesia soberbia, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, ¿verdad? Porque cuando estudiamos la historia, sabemos que en la Odisea, que significa el gobierno del hombre, e insisto con esto, no queremos el gobierno del hombre, queremos el gobierno del Señor, porque el gobierno del hombre es un gobierno carnal, es un gobierno promiscuo, es un gobierno generalmente lleno de injusticia y de corrupción. Nosotros queremos el gobierno del Señor a través de la Constitución que Él nos ha dejado, que es la ley que fue revelada en el monte Sinaí, lo que conocemos también como el Evangelio, es exactamente lo mismo, el Evangelio del Reino. Dice entonces Apocalipsis 3:17 que esta congregación materialmente estaba muy bien, así nos enseña la historia. Y luego dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Está citando por lo menos 5 cosas acá, ¿verdad? Desventurado, o sea que era una congregación sin la bienaventuranza, mejor traducido, no tenían el gozo verdadero de la salvación, miserables, pobres, ciegos, desnudos. El pastor Miguel nos está escribiendo, eso nos dice que para el Eterno no hay un punto intermedio, somos o no somos. Exactamente, querido pastor. Así mismo, gracias por compartir. Gloria al Señor. Entonces, hermano, no estamos en contra de la riqueza material, la necesitamos siempre y cuando también seamos fieles con el Señor. Estamos en un tiempo, amigo hermano, de mucha avaricia, de mucha codicia, de mucha mezquindad. No estoy a favor, ya me conocen, de la idolatría del Evangelio de la prosperidad, en la forma que se comparte y se hace todo ese show, pero también bíblicamente hablando y honestamente hablando, de acuerdo a las Escrituras, debemos bendecir el reino del Señor, pero tenemos que saber cómo bendecir el reino del Señor, a quién dirigir primicias, diezmos y ofrendas para que realmente la obra del Señor marche, principalmente poder sostener todo lo que tenga que ver con el hecho de poder llevar la palabra del Señor, todo lo que tiene que ver con sostener económicamente los traslados de aquellos que llevan la palabra, o los lugares donde se realizan los seminarios que van a bendecir a tantas personas, ¿verdad? Luego dice verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Está hablando Juan de parte del Altísimo. El oro representa la naturaleza del Señor, es una simbología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ponían toda su esperanza solamente en lo material, y por eso venimos hablando mucho del Espíritu del Señor, de la importancia sublime del Espíritu del Señor en nuestras vidas, porque la riqueza más grande verdaderamente que una persona pueda llegar a tener, ahora que tenemos este entendimiento renovado, es tener el carácter del Señor, es tener el amor de Él, la sabiduría de Él, la fe de Él, la mansedumbre de Él, la inteligencia de Él para hacer todas las cosas, ¿verdad? Obviamente siempre con el fin de glorificarlo al Señor. Entonces esta iglesia había perdido el rumbo. Los creyentes de esta congregación solamente iban detrás de lo material, se habían olvidado del Señor, usaban la congregación para sus propios fines, para su propia conveniencia, pero no para predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación para este mundo
perdido. Dice, para que seas rico, compra también vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ¿verdad? Obviamente está hablando también en el plano espiritual, así como no hay que mostrar la desnudez, eso enseña la ley del Señor, tenemos que ser conscientes de esto. El diablo ha trabajado astutamente a través de los medios televisivos, informativos, de muchas maneras el diablo ha trabajado para que niños, jóvenes, grandes, ancianos inclusive, hayan perdido el temor al Señor y muestren la desnudez, algo que tiene que ser algo muy, muy privado de una persona tan solamente. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿verdad? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces estamos viendo este capítulo, ¿por qué? Porque el Señor que había ungido a Juan, y por eso cada mensaje a cada iglesia termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice al pueblo del Señor, porque estamos tocando el punto de que el Espíritu viene para convencer no solamente al mundo, sino también a una iglesia pecadora, a una iglesia que conscientemente muchas veces decide desviarse y apartarse de la verdad. Ese es el trabajo que hace constantemente el Espíritu del Señor, porque nos ama. Acá lo dice la Escritura, yo reprendo y castigo a los que amo. O sea, el hecho de que el Señor te ame no significa que no te va a castigar. Si te tiene que castigar, te va a castigar. Usted como padre ama a sus hijos, pero si los tiene que castigar, más vale que los castigue. Porque si usted los deja sin disciplina, van a ser bastardos, eso es lo que declara la palabra, van a ser un árbol torcido que después va a ser bastante difícil de enderezar. Lastimosamente la comunidad cristiana light de hoy en día no comprende o no quiere comprender lo que dice la palabra del Señor. Saludamos a nuestro querido hermano Robert Dennis de la República del Uruguay, que el Señor te bendiga, un gusto tenerte también, querido hermano. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Eterno. A la puerta se refiere a la puerta de nuestro corazón, obviamente. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo creo que la voz del Espíritu Santo es clara, es contundente, ¿verdad? Cuando dice si alguno oye mi voz, lo que está dando a entender es si cuando el Señor habla a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de los siervos del Señor, va a haber gente sensible, gente que va a prestar atención a la palabra del Señor. Obviamente todos estábamos destituidos de la gloria del Señor, éramos pecadores, a mí me pasó, ateo, comunista, alcohólico, pero en un momento toqué fondo, en un momento comenzó a hablarme la voz del Espíritu Santo y dije, wow, esta voz nunca la había escuchado, esta presencia nunca la había sentido. ¿Qué es esto? Es Dios, es el Dios que no conociste porque tus padres no te enseñaron, porque bueno, no había nadie hasta ese momento que me había acercado la revelación de la palabra del Señor, pero finalmente hace 38 años que decidí rendirme a la poderosa voz del Eterno. Por eso el pueblo de Israel recita una de las oraciones más importantes que está en Deuteronomio 6:4, Shema Israel, oye Israel al Señor tu Dios, al único Dios, y ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, con todo lo que el Señor nos ha dado. Dice entonces, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, es una promesa, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el verso 22, si el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y lo que el Espíritu habla también a nivel personal a cada uno de nosotros. Hay una palabra que es para todos, obviamente, los 66 libros son para todos nosotros, lo tenemos que tener en cuenta, pero pudiera ser también que por ahí, supongamos, pongo un ejemplo, usted está enredado en un pecado de adulterio, por ejemplo, en un pecado de fornicación, la tentación le ganó y está robando conscientemente,
y evidentemente el Espíritu Santo se va a encargar de una u otra forma de hablarle fuertemente a su mente y a su corazón para que usted pueda reaccionar, pueda ser convencido de pecado, pueda arrepentirse, pueda ser fruto digno de arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados, y a partir de ese momento la sangre del Cordero lo limpia de todo pecado, y el Espíritu del Señor, que ahora comienza a vivir, a morar en nosotros, Dios quiera, en todas las áreas de nuestro ser, nos va a dar el poder para no volver a recaer. Entonces acá estamos viendo el gran amor del Señor, más allá de la reprensión, más allá de la advertencia, más allá que le dice la verdad a esta congregación: eres tibio, te vomitaré, tú no sabes que al final eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, yo reprendo y castigo a los que amas, sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Todo esto parece para nuestra carne siempre un poco fuerte, pero ahora que tenemos el entendimiento renovado, sabemos que todo esto es de gran bendición para que nosotros podamos arreglar nuestras cuentas con el Señor y podamos realinearnos también con la voluntad del Señor. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36. El Señor había muerto, ya había resucitado, y Pedro había sido restaurado ya por el Señor luego de su negación. Y Pedro, bajo la unción del Espíritu, comienza a predicar al pueblo de Israel. Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente, o sea, con toda certeza, toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, en realidad todos estuvimos involucrados en eso, obviamente, ¿no? Dios le ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto, marque esto en Hechos 2:37, porque esto es muy importante lo que estamos viendo en esta sección. Al oír esto se compungieron. En griego acá la palabra compungir es la palabra katanuso, que significa que el mensaje que traía Pedro, que era el mensaje del Señor, pero con la unción del Espíritu Santo, la palabra compungir en el español es la palabra katanuso, que significa que el mensaje con el Espíritu perforó a lo más profundo hasta atravesar el corazón. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿O por qué dice esto la palabra? Porque hay veces que obviamente hay corazones que se resisten. Los corazones de esta gente eran corazones duros, pero al oír el mensaje comenzaron a ser sensibles y se abrieron y permitieron que la palabra los pudiera quebrantar. Por eso la Escritura dice que el Señor no rechazará un corazón contrito y humillado. Esto que estoy diciendo es fundamental, es acá donde nos damos cuenta quién es quién. Porque a veces usted está predicando la misma palabra y hay uno que está quebrantado y el otro que te está mirando como diciendo, ya me levanto y me voy, no te aguanto más, no te soporto más, no soporto no solamente la vida del pastor, no soporto la palabra, no soporto esa unción del Espíritu Santo que está fluyendo en la vida de ese siervo del Señor. Al oír esto se compungieron, la palabra los atravesó, qué bueno. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Yo cuando leo esta palabra, hermano, la verdad siento un deleite, porque hoy no estamos viendo demasiado esto que deberíamos ver todos los días. Dos cosas siempre le digo: o no se está predicando esa palabra para perforar los corazones, puede ser, o se está predicando porque yo la predico de hecho, pero no veo ese compungimiento. Lo cual eso indica que la persona que está escuchando, lo voy a parafrasear para que se entienda, está decidiendo endurecer su corazón. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 3, vamos a llegar en otro momento. La palabra dice que no nos endurezcamos por causa del pecado. O sea, lo que estoy diciendo, vamos a poner el ejemplo otra vez del adulterio, la vida de David. David, que era el salmista, era todo muy ungido, pero en un momento comenzó a entibiarse, a endurecerse, a escondidas mandó a matar a Urías Eteo, que era su amigo, el esposo de Betsabé. Betsabé era la nieta de Aitofel, que era un consejero personal de David, un enredo pero terrible. ¿Y quién iba a pensar que David iba a llegar a pensar, bueno, voy a hacer esto a escondidas, total,
Dios no me ve. No, David sabía que Dios lo veía, pero cayó en el engaño, cayó en la trampa. Dicen los estudiosos, pasó casi como un año aproximadamente, el Espíritu del Señor le habla al profeta Natán y le dice, anda a la casa del rey David, contar esta historia, y en medio de la historia el rey David dice, no, ese hombre que agarró a la única corderita debe pagar, debe morir, y el profeta le dice, tú eres ese hombre. El profeta en ese momento, obviamente, es el ungido, es el que está con el Espíritu Santo. Cuando nosotros no podemos escuchar la voz del Señor o el Espíritu ya se fue de nuestra vida, necesitamos que venga o el Espíritu Santo directamente o que venga a través de un sueño, una visión o a través de un mensaje o a través de un profeta verdaderamente ungido por el Señor, ¿verdad? Lo bueno es que David se compungió. Eso es lo bueno. Como dice el Salmo 51, que él clama, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva tu espíritu dentro de mí, devuélveme el gozo de la salvación. Pero hay otras personas, hermano, que no reaccionan como David. Hay otras personas que dicen, y a mí qué me importa lo que dice el Espíritu, yo voy a seguir con mi adulterio, yo hago lo que quiero con mi vida, ¿no? Conocemos todas estas expresiones muy normales del hablar de la carne. Así que esto no significa que el Espíritu Santo no tiene poder. El Espíritu Santo no tiene poder porque esa persona no se convirtió. No, lo que está sucediendo, en otro momento vamos a leer Hebreos capítulo 3, es que esa persona se rebela contra la voz del Espíritu y lo que sucede ahí es que el corazón se endurece más. Es como una materia prima que mientras usted la trabaja está blandita, pero en un momento la suelta y se endurece, como el cemento, por ejemplo. Una cosa es un pastón ahí al momento que usted lo usa, ¿verdad?, para ir poniendo ladrillo, pero si lo deja ahí y no le pone agua, se endurece, se hace una piedra, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando nosotros rechazamos el mensaje del Señor, la reacción es adversa. Cada vez nos endurecemos más y cada vez cuesta más romper esa dureza. No digo que sea imposible, pero la dureza se va haciendo cada vez más dura, valga la redundancia. Entonces acá dice que esta gente escuchó el mensaje, se compungió, le dijeron a los apóstoles, ¿qué haremos? Le dicen, arrepiéntanse, hay que bautizarse, ahí al toque, todo el momento. Qué lindo ver esa reacción favorable, ya recibieron el mensaje, ya se arrepintieron, ya se querían sumergir en las aguas, ya querían recibir la unción y el poder del Espíritu Santo para servir al Señor. Qué lindo, hermano, cuando encontramos esta clase de corazones receptivos a la palabra del Señor. Hechos 2:38, Pedro les dijo, lo que nosotros también tenemos que decirle a cualquier persona por primera vez, arrepentidos. Ese mensaje fundamental que trajo nuestro Señor Jesucristo y Yeshua, los apóstoles, es el mensaje de toda la Biblia, ¿verdad? Sin arrepentimiento genuino, el Señor no nos puede perdonar. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Yeshua para perdón de los pecados. Y ahí viene algo importante, márquelo porque estamos hablando de eso, la influencia del Espíritu Santo, y recibirá el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es tremendo, hermano. ¿De qué espíritu me dice que fulano tiene cuando no se arrepiente? No, porque yo estoy con el Señor. Seguís adulterando, seguís robando, ya te advertimos, ya te enseñamos la palabra, sos un gran religioso, tenés años en la iglesia, tenés la Biblia más grande, tenés mucha teoría, memorizás los versículos, pero no vivís la palabra del Señor. ¿De qué espíritu? Ningún Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo te lo dice muy claramente el libro de los Hechos capítulo 2, no puede venir ni morar en nosotros si no tenemos un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que estar cada vez que sea necesario en nuestras vidas. Ruego al Señor, como siempre les enseño, queridos hermanos y hermanas, que no estén recayendo siempre en el mismo pecado, porque eso no agrada al Señor. El Señor quiere que nosotros nos afirmemos bajo su gracia. Llevará un tiempo, sobre todo a los nuevos,
A los nuevos podemos tener, obviamente, paciencia, se levantan, se caen, se levantan, se caen. También a los que tienen tiempo, pero los que tienen tiempo deberíamos vivir, y de eso vamos a hablar más adelante en la siguiente cartilla, deberíamos vivir siendo, como ordena la palabra, llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Recibimos ese amén, amén, gloria al Señor. Hechos 2:39, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Y de hecho, el Señor nos está llamando a todos, pero no todos van a ser escogidos, porque no todos, cuando viene el mensaje del Espíritu, quieren arrepentirse. De hecho, es algo que he visto en estos 38 años, lamentablemente. Quisiera decirle que necesitamos más lugar y que hay que comprar un gran templo, sería fabuloso, que de hecho lo necesitamos, pero lastimosamente la gente no se está arrepintiendo, no se quiere congregar, no quiere recibir demasiado la palabra del Señor. Hay muchas mañas dentro del campamento también, ¿verdad? Mucha comodidad. Ojalá, Dios quiera, pueda llegar esos días de avivamiento para Paraguay, Uruguay, Argentina, el mundo entero. Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba, acá está hablando de Pedro, y les exhortaba. ¿Se da cuenta que ahí está el mensaje de la exhortación? Para aquellos que me dicen, pero Pastor Jiménez siempre tiene que exhortar, sí, porque tengo el don de la exhortación, porque tengo el ministerio para exhortar de parte del Señor. Entonces dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Saludamos a nuestro querido hermano Juan Galeano de la provincia de Formosa. Muchas gracias, querido hermano, que el Señor nos bendiga a todos. Entonces, hermano, la primera medida para salir de esta generación perversa, porque nosotros tenemos que ser parte de una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, primero tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos hecho cosas perversas, algunos más, otros menos. Entonces, para ser salvo tengo que salir, no irme a un monasterio. Cuando dice salir de la perversidad, es que nuestro espíritu, alma y cuerpo pueda ser guardado irreprensible por el poder del Señor. Vivimos en este mundo, pero ahora con el poder del Señor y con el entendimiento renovado puedo ser una persona que camina en santidad, que camina en fidelidad. Como dice la carta de Filipenses, ¿verdad? Dice algo similar, ¿verdad? Que seamos luminares en medio de una generación tortuosa y perversa. Entonces iremos a nuestros lugares de trabajo, iremos a comprar, nos encontraremos con las terribles cosas que hoy nos encontramos, pero el Señor estará con nosotros, el Señor nos ayudará a perseverar hasta el fin, siempre y cuando nosotros también, siempre les hablo de esto, permitamos al Señor obrar en nuestras vidas, porque Él no violenta a nadie. Lo hemos leído en Apocalipsis 13, Él golpea a la puerta de tu corazón. Él no entra así en tu mente y en tu corazón si tú no quieres que Él entre. Él golpea, Él pide permiso. Él es respetuoso, Él nos habla así con autoridad, nos habla con amor, pero es respetuoso. La decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra, ¿se acuerda que esto lo estudiamos en la cartilla anterior? La salvación se recibe o se rechaza. Los que recibieron su palabra, porque muchos otros no quisieron recibir la palabra. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Se añadieron en aquel día como 3.000. El Señor haga esta obra, sería maravilloso. Yo creo que Él lo quiere hacer. De hecho, que Él lo quiere hacer. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, nos encontramos con una generación no solamente mundanal, sino una generación mundanal dentro de las congregaciones, que hoy está resistiendo mucho la verdad del Señor. Amén, mi hermano. Yo amo la exhortación, ya que sin ella... con la libertad que se toma hoy el Evangelio, ¿verdad? Ya que sin ella, amén, hay mucha libertad en el Evangelio, así mismo, gloria al Señor. Verso Hechos 2:42,
Y luego dice, perseveraban en la doctrina. Esto es maravilloso, hermano. Una vez que uno se arrepiente, una vez que uno recibe la palabra, una vez que uno es ungido por el Espíritu Santo, cuando verdaderamente se arrepiente. Digo nuevamente con toda certeza, hermano, no hay mucha gente ungida porque no están arrepentidos. Porque vuelven a reincidir y a reincidir y a reincidir y a reincidir, y eso habla muy mal de esa persona o de esa congregación. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu Santo, va a perseverar. No, cuando leemos aquella escritura en Mateo 24 que dice que persevera hasta el fin, este será salvo, está hablando de esto. O sea, vamos a perseverar manteniendo la unción del Espíritu dentro de nosotros. Por eso leíamos al principio, no hay nada más importante que chequearnos cada día en qué nivel está el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Hay que trabajar, es importante, hay que ir al colegio, sí, todo eso es importante, pero no más importante que tener al Señor plenamente en nuestras vidas. No descuidemos la comunión con el Señor, no descuidemos la comunión con la palabra del Señor. Justamente en el tema que estoy preparando de Seamos Santos, en una parte que estoy ahora elaborando con la ayuda del Señor, se habla de la disciplina. La disciplina en este caso me refiero, así como un atleta tiene una disciplina, es imposible mantener la unción del Espíritu y es imposible mantenerse en santidad si usted no tiene la buena costumbre de estudiar la palabra y de estudiarla con sinceridad, ¿no? Porque hay gente que estudia la palabra para ser vanidoso, eso no sirve. Necesitamos estar en contacto con la palabra del Señor. Yo lo vengo diciendo hace años, quiero recibir de ustedes, insisto, hablan los pastores, los hermanos, vamos a hacer más culto, nadie dice nada. No, porque el domingo es mío, no, porque el sábado es mío, no, porque este día no puedo, el otro día no puedo. Un día a la semana, cada 15, una vez al mes. Y así están, hermano. Así están. Vuelven a caer, vuelven a reincidir, están flojos, están tibios, están fríos, se convierten en un cubito de hielo. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos de la palabra, estar juntos en una reunión como hoy, usted estudiar particularmente, que haya iglesias locales. Se tienen que levantar también los obreros, hermano, obreros preparados. Yo a veces quiero dar lugar y pasa una persona y a duras penas, pero te habla una persona de años, dice dos palabras y se vuelve a sentar. No, queremos, hermanos, preparar discípulos. Queremos que se levante gente que pueda, y digo esto para la gloria de Dios, porque esto lo hizo el Señor en mí, no lo hice yo, que pueda enseñar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, como enseña el pastor Chimel, y que pueda hacer un seminario viernes, sábado y domingo sin cansarse y sin decir, ay, estoy cansado, ay, tengo que estudiar demasiado. Estudie para bendecir a los demás, mi querido hermano. Es más, mi querido hermano, los sacerdotes del hogar, los padres no enseñan a los hijos. ¿Y cómo querés que tus hijos sean santos? ¿Cómo querés que tus hijos sean santos? Vamos a ver un partido de fútbol, vamos a ver otro partido de fútbol, ¿verdad? No estoy en contra de un entretenimiento puntual cada tanto. Hermano, la prioridad es el Señor. Si te perdés el partido de fútbol, te lo perdés. Estar con el Señor es mucho más lindo, estar en la presencia del Señor es mucho más lindo. Entonces, televisión, celular, ir a comer, ¿verdad? Vamos para acá, vamos para allá, pero no vamos para la casa del Señor. Acuérdense lo que dice Isaías capítulo 2, venid y subamos a la casa del Señor, y el Señor nos enseñará sus caminos a través de su ley. Nuestro querido pastor Miguel, el cuerpo tenemos que alimentar a diario, sí, sin lugar a dudas, gloria al Señor, pero el espíritu más todavía, tal cual, la disciplina, ¿no? Hay gente que me habla, no, mira lo que es Ronaldo, lo que es, no sé, ¿no? El cómo tiene el cuerpo trabado. Bueno, están en esa profesión, eligieron eso, porque Pablo habla de eso en 1 Corintios 9, ¿no? De que tengamos el entrenamiento de un soldado, el entrenamiento de un atleta, ¿verdad? Entonces, un entrenamiento, si vamos a hablar como dicen ahora, un entrenamiento físico, hay gente que entrena 3 horas, 4 horas, hasta 6 horas, ¿verdad?
¿Y por qué no le dedicamos ese tiempo al Señor para que nuestra alma esté fortalecida, para que con una palabra de autoridad ya podamos echar fuera al enemigo? ¿Cuántas veces pasamos vergüenza, como enseña el libro Los Hechos, ¿verdad? Porque no hay entrenamiento espiritual, ¿verdad? Fueron algunos, dice la palabra, pretender echar fuera demonios, y al final el demonio los echó fuera a ellos. Algo que no tenía que suceder, porque el Señor nos dijo que en su nombre tenemos autoridad para echar fuera demonios, pero tenemos que estar totalmente consagrados. Tenemos que estar arrepentidos, perseverando, como dice acá en la doctrina del Señor, en la comunión los unos con los otros. Mirá lo que dice Hechos 2:42. Se perdió eso, hermano. Yo recuerdo, ya voy a estar leyendo, Carlos, que el Señor te bendiga, qué gusto tenerte. Yo recuerdo siempre con mi esposa, decimos, nosotros éramos discípulos a tiempo completo, pero había culto no menos de 4 veces por semana, hermano, por no decirte más. Hoy la gente va una vez el domingo miserablemente, y escúcheme bien por qué digo miserablemente, porque están con el reloj así todo el día, el asado, que tengo que ir a jugar al fútbol, que el tenis. Por favor, hermano. Yo no sé lo que pasó el domingo, tuve que ir a Luque, estaba un poco fresco. Menos de la mitad de la congregación que suelo ver los días domingos ahí. Y no sé qué evento, porque la verdad que yo no estoy muy interiorizado en el tema de las fechas. Si alguien sabe acá me dice qué pasó el domingo con los católicos. La iglesia católica estaban repletas. Parece que los católicos que se hacen evangélicos se enfrían. Qué tremendo, Carlos querido. Si no le ponemos a Dios en primer lugar y no invitamos a Jesús, no se puede avanzar ni crecer en el Señor. Tal cual, querido hermano. Hay que invitarlo, o mejor dicho, hay que dejarlo entrar y que se quede a vivir con nosotros, que no sea tampoco una visita esporádica, ¿no? Porque algunos tienen una visitación y después lo echan de vuelta al Señor, que ya entre para quedarse, porque en definitiva eso es lo que vamos a ver también en otros materiales. El Señor quiere ya morar en nosotros, reinar en nosotros. La comunión los unos con los otros, el partimiento del pan, porque esto es lo interesante, y si no tenemos un lugar, nosotros no tenemos, estamos reuniéndonos en una casa, estamos abiertos a las reuniones de hogar, gloria al Señor. Dice acá en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, la Keilah en hebreo, las asambleas, porque ya el templo no podían ir, porque en el templo, antes de que el templo fuera destruido, en el templo estaba toda la religiosidad. Acuérdense que Yeshua mismo dio vuelta a la mesa de los cambistas. Entonces la gente comenzaba a reunirse por las diferentes casas, hasta que después vino la destrucción de Roma y se esparcieron los discípulos. Todo eso permitido por el Señor para llevar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Entonces, hermano, si tenemos la unción del Espíritu Santo, hay que perseverar, estar con los hermanos, con congregarnos en un lugar decente, obviamente, hago todas las aclaraciones no correspondientes hoy en día, ¿verdad? Porque no es cuestión de ir a cualquier lugar, tener comunión con los verdaderos hermanos, ¿verdad? El partimiento del pan, compartir las necesidades y las oraciones, que son fundamentales, ¿verdad? Como dijeron los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y al estudio de la palabra. Vamos a tener ahora, dentro de la influencia del Espíritu Santo, en la segunda parte, vamos a ver ahora cuál es otra de la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Regenerar y renovar los corazones que eran pecaminosos. Puse la palabra renovar, pero mejor dicho, es prácticamente un corazón nuevo, Necesitamos un trasplante de corazón. Interesante, voy a dar las palabras en hebreo, ustedes pueden luego, si quieren, tener este material, Hadash, de donde viene la palabra Hadashah. El Nuevo Testamento en hebreo se dice Brit Hadashah, el pacto nuevo. Algunos llaman el pacto renovado, el pacto nuevo. No se renueva la ley. No se renueva el pacto se rompió, se hace un nuevo pacto. Lo que sí se renueva, se pudiera decir, es la ley sigue siendo exactamente la misma, los mandamientos del Señor no cambian. La palabra Hadash significa, aparte de nuevo, construir, reconstruir, componer, renovar, reparar, restaurar, rejuvenecer como las airas. ¡Cuánta piedad, mi querido hermano!
Cuánta misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, que a pesar que nosotros, como dice Jeremías 11, violamos el pacto, rompimos el pacto, vinieron juicios, vinieron disciplinas, pero también vino la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de, como dice la palabra Hadash, Brit Hadashah, ¿verdad?, de que nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu vuelva a ser reconstruido sobrenaturalmente por el poder de nuestro Señor. También hay otra palabra para renovar en hebreo, que es la palabra kum, que significa levantarse, significa volver a firmar esa alma, volverla a armar, elevarla, enderezarla, establecerla, ratificarla, reconstruirla, resucitarla. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. Vamos a ver ahora en el libro de Tito, por eso el trabajo espiritual es tremendo, mi querido hermano. Tito capítulo 3, verso 3, vamos a leer bastante acá en el libro de Tito. Tito capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 8. No es el trabajo que se puede hacer en un día, hay que ser sincero. El hecho de que entre el Señor o su Espíritu a nuestra vida no implica que mañana vamos a ser 100% perfecto, pero sí implica, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3, que vamos camino hacia esa perfección o hacia esa madurez espiritual. Entonces, en la vida del creyente es importante poner ladrillo a ladrillo, que no volvamos hacia atrás, y si hay algún retroceso que no lo esperábamos, arrepentirse rápido y permitir que el Señor nos pueda restaurar. Pero obviamente, quiero aclarar, no se puede vivir construyendo y derribando, construyendo y derribando, construyendo y derribando. Eso va a terminar muy mal tarde o temprano. Por eso tenemos que tomar decisiones. El alma tiene libre albedrío. ¿De qué decisiones estoy hablando? De que ese Espíritu Santo que entró en su espíritu y que ahora quiere enseñar a su alma, usted se deje enseñar. Pueda ser una persona enseñable, pueda doblegar su voluntad, emociones y pensamientos a la voluntad del Espíritu del Señor. Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, habla en pasado. ¿Cómo éramos? Tenemos que reconocer, insensatos, personas que no teníamos el temor al Señor, rebeldes a la palabra del Señor, extraviados, esclavos de concupiscencia, que esto significa esclavos de pasiones desordenadas, deleites diversos, que puede ser la borrachería, la fornicación, el adulterio, hoy entra la pornografía, muy triste también en Paraguay y en el mundo entero, la pedofilia. Inclusive en este momento hay, no voy a dar nombres, pero hay ciertos personajes del gobierno que han sido sacados de su lugar por temas de pedofilia, que es un tema que hay que reprender fuerte aquí en Paraguay, en Argentina también, viviendo en malicia, en envidia, como los hermanos de José, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Qué vida tan terrible, ¿no? La vida de la carne es así, ¿verdad? Pero aún en medio de ese lodo pantanoso, horrible, oloriento, tan asqueroso de pecado, brilla la luz del Señor. Verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, simplemente por su gracia, no porque éramos buenos, no porque teníamos una linda carita, se manifestó la bondad de Dios. ¿De qué manera? Lo conocemos todos. El Señor viene, el Eterno viene a la tierra, toma un cuerpo, ¿verdad?, para morir en nuestro lugar. Dice entonces, y su amor para con los hombres nos salvó. Marque el verso 5, acá viene algo muy importante. No por obras de justicia, ponga ahí por obras de justicia entre paréntesis. Obviamente no nos salvó por las obras que nosotros podíamos hacer, porque como dice Isaías, nuestras obras son un trapo de inmundicia. No nos podía salvar por nuestras obras. Porque nuestras obras que hacíamos antes en la carne no son las obras del Espíritu. No son las obras que pudieran llegar a agradar al Eterno. No son las obras que nos pudieran llegar a dar la salvación o la entrada al reino eterno. Nadie podía hacer las obras del Señor porque nos habíamos desviado, nos habíamos rebelado, nos habíamos extraviado y estábamos
destinados a la condenación, pero brilló la bondad del Señor y nos ha dado un nuevo pacto, el Brit Hadashah, una nueva oportunidad para que podamos resucitar a una nueva vida. ¿La tomás o la dejás? Eso sí decidís vos y decido yo. Tito 3:5, nos salvó, no por obras inmundas de nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia, que nosotros hubiéramos hecho, porque al ser humano le encanta eso. Usted lo ve en el catolicismo, en el judaísmo, y ahora entre los evangélicos que son carnales, ¿no? Ahora, tenemos que hacer las obras, sí, las obras del Espíritu. Una persona salvada va a realizar las obras del Espíritu. Obviamente, primero somos salvados y después aprendemos a hacer las obras que realmente corresponden, y toda la gloria y la honra es solamente para el Señor. Dice entonces, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, primero recibimos la influencia del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, que nos guía a toda verdad, que nos enseña la verdad, esa verdad nos confronta, ¿verdad? Y luego, a través del Espíritu Santo, poco a poco comenzamos a ser regenerados. A ver, el cuerpo humano, porque tanto lo natural como lo espiritual es muy similar. Qué maravilloso es el cuerpo humano, ¿verdad? Supongamos que usted tuvo un accidente, se quemó parte de la piel. Se le cura, se le venda, se le pone algún medicamento natural para restaurar, pero el cuerpo comienza a luchar para regenerar. La piel, ¿verdad? El cuerpo quiere regenerar, de hecho está regenerando todo el tiempo si nosotros le diéramos los materiales necesarios a través de una buena salud. El cuerpo está regenerando las células que tenemos, que son millones de millones, está todo el tiempo limpiando, purificando, limpiando, purificando, limpiando, purificando, para que usted pueda respirar, para que usted pueda tener un buen funcionamiento del estómago, del hígado, del páncreas, de los intestinos, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando el cuerpo se ensucia, el cuerpo se enferma y el funcionamiento ya no es el mismo, e inclusive puede llegar a una inmovilidad, a una parálisis, hasta una muerte prematura. Es muy bueno hacer este paralelismo en lo natural como en lo espiritual. Si usted recibe el material más puro, por decirlo de una manera, que es la unción del Espíritu Santo, el lavamiento de la regeneración, la renovación, que esa renovación es la palabra Hadashah, es reparar, es reconstruir, gloria al Señor, es componer. Por eso necesitamos la palabra del Señor a diario, dependemos del Señor. ¿Qué sería de nosotros si las células no estuvieran, o todo nuestro organismo no estuviera ahora trabajando en la forma que trabaja, limpiando, sacando las toxinas? Nos moriríamos en un segundo. Por eso es importante, hermano, que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que esos ríos de agua viva estén fluyendo constantemente. Es una tipología, es una metáfora, ¿verdad? Esa agua que limpia, esa agua que saca fuera las toxinas, que por otro lado también es una agua buena, está nutriendo al cuerpo como es debido. Y luego dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Cuál es el problema de los creyentes que se viven justificando en la justicia humana, que es como trapo de inmundicia? No, porque no puedo, sí, porque soy débil. Sí, yo sé que somos débiles, pero dice que el Señor derramó justamente, porque Él sabe que somos débiles, derramó en nosotros abundantemente por medio de Yeshua ese espíritu. El Señor le dijo a los apóstoles: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Recibiréis poder para uno mismo y para poder testificar al mundo también. Y dice que ese espíritu, hermano, se derramó abundantemente. Lo que pasa que nosotros, con nuestra rebelión, estamos contristando el espíritu, y ese espíritu abundante no puede fluir a través de nuestra alma y a través de nuestro ser como el Señor quisiera. Para poner un ejemplo sencillo, ¿no? A mí que me gusta el mate,
Si usted pone alguna hierba y se le tapa ahí, no la bombilla, tiene que sacar ese obstáculo para que pueda fluir el agua a través de la bombilla, ¿verdad? Bueno, hay ciertos obstáculos en nuestro corazón, en nuestra mente, que todavía el Señor tiene que sacar, y usted le tiene que dar permiso al Señor también para sacar eso. Tiene que darle permiso al Señor a través del arrepentimiento, a través de reconocerse, a través de clamar, a través de decirle, Señor, sí, ahora me humillo, ahora renuncio a toda esta vieja vida carnal. Tito 3:7, para que justificados por su gracia, somos perdonados por el sacrificio del Señor, por su sangre, viniésemos a ser, una vez que somos perdonados, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que crean, recuerda que la palabra creer, amar en hebreo es rendirse a Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Fíjese, en el versículo 5 habla de las obras, pero en el contexto se entiende claramente que son las obras de la carne. Ahora, en el versículo 8, 7 y 8, una vez que fuimos justificados y una vez que recibimos la unción del Espíritu Santo y que somos hijos del Señor, entonces ahora sí podemos ocuparnos en las buenas obras. ¿Por qué? Porque hay otro Espíritu, que es el Espíritu Santo, que nos va a enseñar a amar, que nos va a enseñar a adorarle, que nos va a enseñar a servirle a Él, a servir a nuestro prójimo de acuerdo a la ley, de acuerdo a la revelación de la palabra. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos encontrar en una congregación o por medio de la palabra del Señor? Tiene que venir ese renuevo. El renuevo viene, pero usted también lo tiene que recibir, ¿verdad? Si usted quiere seguir viviendo, ¿verdad?, en el adulterio, en la fornicación, en el mal carácter, bueno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Yeshua respeta, ¿verdad? Por eso digo, el libre albedrío es fundamental a la hora de estudiar la palabra o a la hora de escuchar la palabra, porque nosotros tenemos que tomar una decisión una vez que somos confrontados. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, gloria al Señor, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a ver lo que declara la palabra del Señor. Así que, hermanos, les ruego, mire cómo escribe el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos, esto lo vamos a ir estudiando en la otra cartilla, el sacrificio vivo santo, ¿verdad? Esto es interesante, hermano, porque vamos a estar hablando después más profundamente. Uno dice, bueno, la santidad por dentro, pero la santidad por fuera también. Si el Dios 3 veces santo entró en tu espíritu, también debería estar en tu alma, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad, y también debería exteriorizarse corporalmente. Está diciendo que nosotros presentemos. Para mí esto es fundamental, hermano. Yo lo he aprendido de parte del Señor. El libre albedrío juega un papel muy importante. Más allá del poder del Señor, nuestro libre albedrío es fundamental para rendirse a la voluntad del Señor, porque dice que presentemos nosotros. O sea, el Espíritu te va a hablar, te va a ministrar, te va a enseñar, te va a indicar que presentes el cuerpo, te va a dar esa idea, te va a dar ese pensamiento, esa doctrina, pero somos nosotros, yo, Gustavo, tengo que tomar la decisión de apartar mi cuerpo para la gloria del Señor, mi espíritu, alma y cuerpo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En realidad se debería traducir acá vuestro culto espiritual, de acuerdo a lo que está establecido. Acá no está tan bien traducida la Reina Valera, ¿verdad? Debería decir que es vuestro culto espiritual. O sea, cuando nosotros servimos al Señor de acuerdo a la ley, bajo la unción del Espíritu Santo, es donde estamos realizando un culto espiritual de acuerdo a lo establecido por el Señor en sus leyes. Por eso decimos que una persona puede tocar bien el teclado, puede cantar, puede tocar bien la guitarra, etc. Pero si no está obedeciendo a la ley de Dios, si no es una persona llena del Espíritu Santo, si no está viviendo en santidad,
no está pudiendo realizar ese culto espiritual de adoración de acuerdo a lo establecido en la palabra del Señor, porque así como a la tribu de Leví se le exigía ciertos requisitos para poder entrar al santuario, a nosotros igual, de la misma manera, o todavía mucho más profundamente, que eso ya lo vamos a ir estudiando en la palabra del Señor. Versículo 2, no se conformen a este siglo, a este mundo. Esto es fundamental, hermano. ¿Cómo puedo tener particularmente con mis hermanos un culto espiritual si todavía estoy amando el mundo? Cuando la carta de Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, el sistema del mundo, ¿no? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, los creyentes no deben amar el sistema del mundo. No deben amar los deseos del mundo. No deben amar la vanagloria del mundo. No deben amar los estilos de vida mundanales que el diablo ha estado incitando en este último tiempo, sino transformaos por medio, acá aparece la palabra Hadashah, de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, el Espíritu Santo tiene que entrar en nuestro espíritu, en nuestra alma después, y el Espíritu Santo tiene que enseñar a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, cómo nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo establecido en la ley del Señor. Nos está hablando a nosotros. O sea, el Espíritu nos enseña, pero el que toma la determinación somos nosotros, hermanos, porque no somos robots. La Escritura dice, escoge el camino de la vida o el camino de la muerte, tal cual, es así todo el tiempo. Entonces, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo el Espíritu Santo puede ayudarte a comprobar lo que es bueno. Si usted está en la carne, si usted está en su egolatría, va a decir, no, para mí esto es bueno. Pero ese es su pensamiento. Usted se cree un Dios. Usted está desafiando las leyes del Señor. Si el Señor dice en su palabra que hay ciertas cosas que no son buenas, punto y aparte. No importa que lo diga Macron, no importa que lo diga Milei, no importa que lo diga Santipé, no importa nada. No importa lo que diga ni siquiera un pastor carnal o una congregación carnal o una denominación carnal. Tenemos que recibir esa transformación que el Señor nos quiere dar. Querido hermano Robert, comparte con nosotros. Si somos renovados y llenos del poder del Espíritu Santo, seremos vaso de honra para el Señor. Asimismo, como está escrito en la carta de Timoteo, querido hermano, gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿usted está comprobando lo que es bueno? Mira, hay cosas básicas. Voy a empezar a tirar algunas cosas. Hay gente que tiene comercio, por ejemplo, y está vendiendo cigarrillos, aunque él no fuma. ¿Para qué vende cigarrillos? No, pero es un artículo que hay que poner. No, pero vos podés decidir no ponerlo. Qué tremendo, hermano. Entonces, tenemos que salir del sistema del mundo. Hay cosas que no son buenas, hay cosas que no son agradables. Tengo un negocio, tengo una peluquería, pero pongo música de reggaetón porque para que la gente se sienta cómoda con la música del mundo. No, usted tiene que manifestar su identidad. Usted es un creyente, es un hijo de Dios, un cristiano, un siervo del Señor, ¿verdad? No escucha esa música, no fuma, no es un glotón, no es un borracho. Manifieste la identidad del Señor por medio de la unción del Espíritu Santo. No nos conformemos a este mundo. Estamos llenos de congregaciones mundanales, ni hablemos la vanidad de los creyentes hoy en día a la hora de vestir. No estoy en contra de vestir decentemente, decorosamente, no quiero tampoco que sea un zaparrastroso, pero digo, cuidado con nuestro porte exterior. Dice la palabra del Señor, es espíritu, alma y cuerpo. Eso ya lo vamos a estar estudiando. Pablo declara en la carta de Tesalonicenses una santidad completa, que puedan comprobar por medio de la ley y por medio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu, cuál es la buena voluntad. Pastor Miguel, como el predicador que dice, hace lo que digo y no lo que hago, tal cual. Gracias, hermano, estamos plagados de esto, son una plaga, estamos llenos de todo esto.
Esto es para ustedes y para mí. En definitiva, como dice la carta de Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Vamos al Salmo 51 porque veníamos hablando un poquito del rey David. El Salmo 51 es el salmo del arrepentimiento del rey. Y la vida del rey David nos tiene que llevar a pensar que el que esté firme mire que no caiga. Dependemos del Señor. Esto no quiero dejar de decírselo nunca. Porque hoy usted puede ser lleno del Espíritu, pero mañana tiene que seguir buscando al Señor. Ah, no, mañana ya no voy a orar tanto, mañana no voy a leer tanto, mañana no me congrego dentro de 3 semanas. Cuidado. Cuidado. Lastimosamente la cuestión es como los celulares, ¿verdad? Hay que volver a recargar, y como hay que recargar un montón de baterías, etc. Es así. Y el Señor lo dejó establecido de esta manera porque conoce nuestra picardía. Conoce nuestra picardía. Muchos me han dicho, ay pastor, ahora me siento débil, volví a recaer. ¿Y por dónde anduviste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Volviste a dar un paseo por Egipto, por Babilonia? Pastor Norberto Curle, qué bendición, Shalom. Es un querido hermano que amo muchísimo. Nos conocemos de soltero, de joven. Señor te bendiga, querido Norberto. Me hace una alegría muy grande que estés acá compartiendo. Salmo 51, versículo 10. El rey David, cuando comprueba la buena voluntad del Señor y cuando se da cuenta de su error, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, Hadashá. Vuelve a recomponerme, vuelve a reconstruirme. Yo le digo como pastor, hermano, por eso pedí oración al principio, porque los ministerios son importantes para este trabajo. Hay gente, hermano, qué complicado es, en algunos casos, o en varios casos, reconstruir a las almas. Son mañosos. ¿Y por qué el pastor me exhorta? ¿Y por qué tanto la santidad? ¿Y por qué tanta verdad? ¿Y por qué tanta justicia? ¿Por qué no empezamos a saltar hasta el techo, verdad? Y a comer torta, y la matraca, verdad? Y carnaval. No, hermano. Que el Señor nos ayude. ¿Y cuánto cuesta? Uno pudiera rápidamente renovar a una persona si se deja, como hemos visto en el libro de los Hechos capítulo 2. Se arrepintieron, se bautizaron, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde hay que congregarse? Perseveraron en la doctrina. Se da cuenta que depende mucho de cada alma. Yo conozco personas de años que todavía no se convirtieron. Se congregan, conocen la palabra, pero no se convirtieron. Tienen muchísimos dramas, problemas, tropiezan, caen, se recontracaen, no los ven nunca en óptimas condiciones. Claramente no se le ven óptimas condiciones. La culpa no es del Señor, la culpa no es del predicador, la culpa es de cada alma que no se deja renovar por el Señor. En definitiva, todavía aman el pecado y aman el mundo. Salmo 51:10, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre, del rey David, se había corrompido. Él comenzó a contristar al Señor. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Tenía que ir a la guerra como rey, no fue a la guerra, se quedó porque ya sabía que Betsabé estaba al lado. Le echó el ojo a Betsabé. Entró en la vagancia, entró en la comodidad, las riquezas lo marearon, la posición lo mareó, siguió adelante como un caballo desbocado hasta que hizo lo que ya sabemos que hizo, el adulterio. Y después va el profeta Natán como enviado del Espíritu del Señor y él se arrepiente. Y de ahí surge el Salmo 51 y le clama, ¿verdad?, que su espíritu vuelva a ser recto. Tu espíritu no puede ser recto si no entra el Espíritu Santo. No hay otro espíritu que te pueda hacer recto. No hay otro espíritu que te pueda hacer recto. Querido hermano Walter Villagra, ven. Gracias, Gustavo, por la palabra. Tan importante la verdad de la palabra en este tiempo de tanta confusión. Así mismo, querido Mar, que el Señor te bendiga. Entonces, mi hermano, no podés tener un espíritu recto sin el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo tiene que estar fluyendo constantemente y va a fluir constantemente en la medida que nosotros estemos en contacto con la palabra, con la oración, con las alabanzas genuinas. Luego dice en el verso 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Acá hay todo un debate teológico que
pudiéramos llegar a pensar que ya en realidad hay que ver si esto está correctamente traducido. Yo no digo que el Espíritu Santo se va inmediatamente, pero no creo que se va a quedar demasiado tiempo en la persona de un adúltero. Acuérdense que en la vida de Sansón se mandó 2 macanadas y en la tercera ya el Señor lo dejó, hasta que después Sansón se arrepintió nuevamente. Yo creo que ya el Espíritu del Señor posiblemente o estaba exageradamente contristado ya a punto de irse, o es muy posible que se haya ido, porque luego el verso 12, y sabemos que las traducciones al español a veces están un poquito desvirtuadas, te da a entender: devuélveme el gozo de tu salvación. Si me tiene que devolver es porque se fue, ¿verdad? Si me tiene que devolver es porque se fue. Así que lo que pasó en la vida del rey David no es poca cosa, hermano. Qué bueno que él pudo regresar, otros no regresaron, lastimosamente, ¿verdad? Dice: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un espíritu recto. Sobre el gozo quiero hablar, hermano, porque si hay algo con lo cual me he beneficiado hace 38 años, es que soy una persona muy gozosa. Habré tenido algún momento, obviamente, de tristeza, habré tenido también mis situaciones que aprender con el Señor, pero verdaderamente, y el Señor me guarda hasta el fin, digo esto sin jactancia, simplemente ruego al Señor que me mantenga como ustedes también, pero a mí me llama poderosamente la atención, esto es algo que el Señor me ha hablado muchas veces: veo un pueblo sin gozo. Así como hablamos del amor, la santidad, la fidelidad, hoy nos toca hablar un poquito ahora en esta parte del gozo. Y cuando uno comienza a indagar, empieza a indagar, por ejemplo, salió una situación en estos días de alguien y después se me aclaró el tema. Estaba en una situación de desobediencia. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana, pastores, líderes, obreros, ministros? Mucha gente que está en cargos muy importantes y no le ves ese gozo verdadero, genuino del Espíritu del Señor, no le ves esa paz. Entonces, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Evidentemente está muy contristado o el Espíritu del Señor ya se ha retirado, porque el pecado causa esto. Sea envidia, sea celo, sea robo, sea amargura, sea malos pensamientos, sea inmoralidad, sea vanagloria. Todo lo que corresponde al pecado va a traer un contristamiento muy grande al Espíritu Santo del Señor. Luego dice: una vez que el Señor lo restaure, Salmo 51:13 está diciendo: entonces enseñaré a los transgresores tu camino. O sea, otras personas que transgredieron como yo les voy a enseñar, pero les voy a enseñar cuando yo esté restaurado. Aleluya, aleluya. Porque hay mucha gente buscando púlpito para enseñar, tienen hambre de enseñar. ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a enseñar si no sos una carta leída? ¿Qué vas a enseñar si no te dejaste tratar por el Espíritu Santo? ¿Qué vas a enseñar si no estás arrepentido? ¿Qué vas a enseñar si al menos no tenés un 40-50% de santidad? Que deberías tener más para el ministerio, ni que hablar. ¿Qué vas a enseñar si no tenés el gozo de la salvación? ¿Qué vas a enseñar si no tenés una comunión con el Señor a través de la palabra, a través de la oración? No vas a poder enseñar nada. O sea, se requiere, eso lo enseñamos en una cartilla que tiene que ver con la integridad de un ministro, 1 Timoteo 3:1-7. La exigencia para ser ministro, como era antes con la tribu de Leví, es exactamente lo mismo, nada ha cambiado. Marido de una sola mujer, decoroso, no daba ganancias deshonestas, tiene que ser íntegro con los de afuera, con los de adentro, tiene que estar bien con su esposa, tiene que tener a sus hijos bien enseñados. ¿Qué vas a enseñar? ¿Cuánta gente, hermano, dando vueltas por las congregaciones, buscando púlpitos, quieren profetizar, ¿qué vas a profetizar? Yo por lo menos no te voy a escuchar, si no tenés una vida íntegra, no te voy a escuchar. No voy a recibir, no voy a creer que me estás hablando realmente de parte del Espíritu Santo. Qué interesante lo que dice David. Recién entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, Dios. ¿Por qué dice esto David? Porque lo mandó a matar a Urías Eteo.
No, no me diga, pastor, el buenito del rey David, el salmista, el que tocaba el arpa, el guitarrista de la iglesia, mandó a matar a fulano, sí. Sí, lo mandó a matar. Le escribió una carta a Joab, que la mandó por el mismo Urías Eteo, que estaba sellada y no la podía abrir. Ponlo al frente de batalla, para que caiga más rápido, así me quedo con su esposa. Qué terrible, mi querido hermano. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Qué bueno que David pudo ser renovado. Todos necesitamos ser renovados. Algunos en una área, otros en otra área. Que el Eterno nos ayude a sí mismo. Vayamos un poquito más, hermano. Libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Después del libro de Jeremías, usted encuentra el libro de Lamentaciones. Se llama así porque Babilonia invadió Jerusalén con el permiso del Eterno, porque el pueblo de Israel se había desviado de la voluntad del Señor. Se destruyó el templo, mucha gente murió, mucha gente fue cautiva. Fue algo terrible, igual que la invasión de Roma, etc. Lamentaciones 5:21 dice la palabra: vuélvenos o devuélvenos, oh Yahweh, a ti. Este es el clamor que tenemos que tener, mi querido hermano, en esta preciosa tarde, noche que el Señor nos está permitiendo compartir la palabra. Devuélvenos, oh Señor, a ti, que podamos regresar y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, ¿verdad? Como cuando uno tenía el primer amor. Por eso le habla también a una congregación del Asia Menor, la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que ya no me amas como al principio, arrepiéntete de donde has caído. El Señor promete restaurarnos, de hecho Él quiere restaurarnos. Él es el primero que no quiere nuestra perdición, pero depende también de que nosotros podamos proceder a un verdadero y genuino arrepentimiento, y también, como les vengo diciendo, el poder mantenernos en estos tiempos tan difíciles. Vamos contracorriente, tenemos que tener convicciones muy claras. Por eso usted tiene que estar lleno del Señor, lleno de la palabra, saber cuál es la voluntad del Señor, y aunque venga un ejército contra nosotros, nos vamos a mantener en esa convicción, pase lo que pase, porque queremos ir al reino eterno y estar con el Señor. Renueva nuestros días como al principio. Libro de Colosenses 3:5, unos 7 minutos más aproximadamente. Termino con esto, Colosenses, aunque es un poquito largo, pero Colosenses capítulo 3, versículo 5, que está hablando de la vieja vida y la nueva vida en el Señor. Un poquito más. Colosenses capítulo 3, versículo 5, gloria al Señor, recibimos ese amén. Dice entonces: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Otra vez, hermano, presta atención al lenguaje. ¿Qué está diciendo? Está hablando la Escritura a nuestra alma. No está diciendo acá que Dios lo va a hacer solamente Él solo. Está diciendo acá que ahora que el Espíritu Santo está en nuestro espíritu y le está hablando a nuestra alma, el que tiene oído oiga, obedezcamos. Es nuestra alma la que tiene que obedecer. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esto lo pasa un poco rápido, lo conocemos. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Se da cuenta que es fundamental que el Espíritu Santo nos regenere y nos renueve, y nos dé el poder y la capacidad de sacar todo esto de dentro de nuestra alma, porque si no, la ira de Dios va a venir sobre nuestras vidas. ¿Sobre quién va a caer la ira de Dios? Sobre los carnales, sobre aquellos que rechazaron la palabra del Señor, rechazaron esta regeneración, esta reconstrucción, esta resucitación que el Señor quería hacer de nuestra alma. Sigamos leyendo, verso 7, Colosenses 3:7, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora dejad también ustedes todas estas cosas. ¿Se da cuenta otra vez? Le habla al alma: ahora dejad todas estas cosas. Yo recuerdo, hermano, creo que no llegué ni a la semana, creo, había tenido un encuentro tremendo con el Señor. Estaba en mis actividades caminando, 19 años y medio, yo fumaba cigarrillos negros. No estaba en el culto, no estaba ya con los hermanos. En ese momento siento la voz del Espíritu que me dice: ahora deshacete de esto. Lo agarré, lo rompí, nunca más.
5 días de creyente, ¿verdad? Había recibido la palabra, no tenía mucho conocimiento de la palabra, pero el Espíritu fue fiel conmigo. Rápidamente el Señor comenzó a hablarme. Lo primero que a mí me empezó a hablar fue santidad, 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 santidad. Cigarrillo no, alcohol no, mujeres no, pero así a la semana, A la semana yo ya iba entendiendo todo eso. Se da cuenta que el Señor lo puede hacer, pero somos nosotros. Yo tuve que agarrar el paquete y tirarlo. Yo tuve que sujetar mi cuerpo y decir, bueno, no voy más a un boliche bailable, no voy más a un prostíbulo. El Espíritu es fiel, el Espíritu nos quiere dar el poder, le habla al alma, yo te voy a ayudar, pero vos aceptás lo que yo te estoy diciendo, y si usted le dice sí, amén, obviamente va a tener la victoria. Dice, pero ahora dejad también ustedes la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Cómo está nuestra boca? Mira, ¿te acordás Isaías 6? El Señor se le reveló a Isaías, hombre de labios inmundos, soy el profeta, que no es que él venía insultando ni nada, pero ante la presencia del Señor ves hasta lo más mínimo, hasta esa mínima mancha imperceptible en la luz del Señor. Por eso que hay gente que quiere salir corriendo de la enseñanza. No, mucha luz, mucha luz, mucha luz, mucha luz. Porque esto no voy a dejar y lo otro no voy a dejar. Sí, yo voy a seguir hablando vulgarmente. Cuidado, hermano. ¿Cómo vas a ser un portador de la palabra del Señor? ¿Qué dice Isaías 6? Que en la visión vienen ahí los seres celestiales a poner carbones encendidos en la lengua del profeta, ¿verdad? O sea que el Señor lo iba a llevar a un nivel superior de santificación, porque es así. Así dice la Escritura, que santo, santifíquese todavía más. Verso 9, un poquito más, hermano. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Obviamente la renovación implica despojarse completamente de la vieja naturaleza, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mesías Yeshua es el todo y en todos. Gloria al Señor. Esto es para todos, en definitiva. Verso 12, voy hasta el 17 y estamos orando. Vestidos pues como escogidos de Dios. Primero comienza hablando de lo que es la vieja naturaleza, de la cual nos tenemos que despojar. Y ahora el renuevo significa vestirnos como escogido de Dios. Lo primero que cita es la santidad otra vez, sin la cual nadie verá al Señor. Amarse y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si estas cosas están en su vida, verdaderamente podemos decir que el Espíritu Santo lo viene regenerando y renovando hace bastante tiempo. Querido hermano Juan, qué buena pregunta, mi hermano. ¿Qué clase de creyentes somos? Gracias, Señor, por tu mensaje. Lo recibo en el nombre de Yeshua. Amén. Otro tema, verso 3, hermano. ¿Cuántos quieren ser pastores? Soportándonos los unos a los otros. Wow, no pásenlo de largo, pastor, eso. Ay, me duele, perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra el otro. Mira, hermano, yo tengo que seguir entrenando gente que cuestionó de mí, murmura de mí. Ahora están arrepentidos, gloria a Dios, pero en esos momentos tenés que tener paciencia, hermano. Tenés que pelear contra la carne en los mismos cultos, en las mismas reuniones. ¿Por qué? Porque no se quieren doblegar, ¿verdad? Y discuten y son contradictores como fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, de la manera que el Mesías Yeshua nos perdonó, así también háganlo ustedes. Esto es un trabajo, hermano, ser maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa. Haré una reunión de hogar. No es así nomás. Y acá viene lo más importante, Colosenses 3:14, que mucha gente, como decía el pastor Miguel, ¿no? Hay gente que habla pero no lo vive. Y el tema del amor, que es fundamental, ¿verdad? Porque el Espíritu del Señor, una de las primeras cosas que trae aparte de la santidad, la justicia, es el amor. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Se debe traducir allí mejor traducido, que perfectamente mantiene unido todo. O sea,
Donde hay amor hay una unidad espiritual. Donde hay amor no vas a ser imprudente, no vas a hablar lo que no hay que hablar, no vas a pensar lo que no hay que pensar. Como dice 1 Corintios 13, ¿no? La gran declaración del amor que traía el apóstol Pablo, el amor no hace nada indebido. Y la gente habla del amor, pero al otro día están peleados, al otro día están con el abogado, al otro día se están divorciando, ¿verdad? Al otro día están dando un portazo, al otro día están criticando al siervo de Dios porque les reprendió en el amor del Señor, les dijo una verdad. Mira, el tema del amor es profundo, ya lo hemos hablado, ¿no? Sobre todas las cosas vístanse del amor, que es el primer fruto, por lo menos en la lista de Gálatas 5, es el fruto del Espíritu, ¿verdad? La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Otro tema importante también, mi querido hermano, la unción del Espíritu te tiene que dar amor, te tiene que dar la paz. Gloria al Señor, pero ahí se nota si verdaderamente el amor del Eterno está en el corazón, así mismo. Entonces, hermano, ¿tienes la paz de Dios? En medio de situaciones de tormenta, ¿tienes la paz del Señor? Un pastor tiene que tener la paz del Señor, un hermano, un creyente tiene que tener la paz del Señor. A la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, estar unidos y ser agradecidos. Yo voy terminando. La palabra del Mesías, Yeshua, amor en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose, otra vez, la exhortación. El Espíritu trajo la palabra por medio de 40 personas aproximadamente, y el Espíritu del Señor sigue ungiendo hoy en día a los siervos del Señor de este tiempo final, para que nosotros enseñemos y exhortemos, para que la gente, como dice el verso 16, camine en la sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, mi hermano, el renuevo va a venir también por la abundancia que trae el Espíritu de la palabra de Dios. Y hasta que usted no aprenda esto, ya se lo vengo diciendo bastante, ¿no? No, ¿cuánto? Más de media hora está predicando, pero ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este señor? Se pasó una hora. A ver, hermanito. Para mirar un partido de fútbol, hora y media, nada, ni pestañeas. Que después entras con otro partido de otra hora y media, 3 horas, y después te metes en algún otro programa, 4 horas y media, 6 horas como nada. Y una hora, se te desgarra el corazón, 1 hora de enseñanza. Hermano, usted lo necesita, yo lo necesito. El cuerpo necesita de la renovación. ¿Cómo vas a reconstruir sin materiales? ¿Cómo vas a reconstruir si no viene la arena, si no viene el cemento, si no viene el cal, si no viene la piedra, si no vienen los fierros? ¿Cómo vas a reconstruir? ¿Cómo va a ser el cimiento? ¿Se entiende, mi hermano? Y dice el verso 17 para estar orando, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Agradezca al Señor. Agradezca por este tiempo, agradezca al Señor por esta oportunidad que tenemos de nutrirnos, de limpiarnos, de arreglar nuestras cuentas, de prepararnos para poder servir al Señor. Padre, te damos gracias. Bendice a tu pueblo, el precioso nombre de Yeshua, Padre, que esta palabra siga operando en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Tu Espíritu Santo siga revelando tu palabra, Señor, dándonos sabiduría e inteligencia para poder reconstruir primero mi vida. Tal vez hay que reconstruir el hogar, el matrimonio, la familia, para que podamos ir a reconstruir, permítamelo decir, si Dios permite, a nuestro barrio, a nuestra generación, a nuestra nación, pero primero nosotros. En el poderoso nombre de Yeshua, Padre, caiga esa unción gloriosa, Padre, esa unción que nos convence de pecado, esa unción que nos enseña la verdad, esa unción del Espíritu que nos está proveyendo materiales del cielo, materiales celestiales, materiales espirituales, con los cuales únicamente se puede volver a reconstruir nuestra alma a la imagen y semejanza del Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, bendice a mis hermanos hasta que, si tú permites,
nos volvamos a reencontrar. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Saludo a mi querido hermano Javier, también de la Argentina. El Eterno te bendiga. Sabes cuánto les apreciamos. Un saludo grande a la familia. Saludo a mi esposa también para toda la comunidad. Cristina María es mi amada esposa. Sin ella, obviamente, no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo. Agradezco por cada uno de ustedes, por mi esposa y por cada uno de los fieles hermanos que está apoyando este ministerio. Estamos para servirles y para que juntos podamos llevar almas al cielo. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Shalom, shalom, la paz del Eterno.